Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Con el Diario del Lunes. Esto es Redacción Abierta, estamos con la redacción del diario Perfil y revista Punto a Punto para empezar a compartir la semana. Repasar, por supuesto, cuáles son los temas principales de la edición del día domingo para repasar punto a punto, cuáles han sido las notas centrales del diario Perfil y los temas principales también de revista Punto a Punto. Damos apertura a esta redacción abierta del día lunes para comenzar la semana lo más informado y con los temas más importantes y conversarlo con ustedes. Abrimos con el diario del lunes. Ahora sí, paso a dar la bienvenida a mis compañeros, colegas aquí que ya están listos para conversar sobre los temas centrales de Diario Perfil y revista Punto a Punto. José Busaniche, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Coti, ¿cómo estás? Muy bien. Una corrección hay que dar. El diario salió esta semana el sábado, porque el domingo fue el día del canillito. Exactamente, entonces se hizo el día sábado para tener la posibilidad de llegar a todos los cordobeses y cordobesas, esperando también la sección de Perfil Córdoba. Y le doy la bienvenida también a María Esther Romero, bienvenida y buenas noches. Gracias, Coti, buenas noches para todos y para todas. Bueno, empezamos una semana complicadita, ¿no? Repasábamos cada de estas últimas semanas el sprint final para las elecciones del 14 de noviembre y ya estamos muy cerquita de esto. Y la edición Perfil del diario Perfil viene cargada de temas políticos, José, ¿o no? Sí, la verdad que sí. En este caso la política copada, por esto que decís, ¿no? El sprint final de cara a las elecciones generales del domingo. Las notas principales de política, obviamente, viendo qué pasa con el tramo final de la campaña, pero también intentando plantear qué va a pasar más allá del 14 de noviembre. Ahí es donde trabajaron los compañeros de política, Gabriel Silva, Ignacio Martín. En el caso de la nota de Gabriel Silva, planteando, por ejemplo, cómo se dio el desafío desde el PANAL ante la llegada del jefe de gabinete Mansur, sí. Y también porque no mandaron ningún representante. No hubo funcionarios, que fue lo que llamó la atención. Exacto. ¿No? Bueno, desde el PANAL dijeron, no nos invitaron, ¿no? No hubo comunicación formal. Y un aspecto interesante de la nota de Gabriel tiene que ver con cómo se está trabajando más allá del 14 de noviembre para intentar reconstruir este bloque federal. Si llega, obviamente, las legisladoras Natalia de la Sota, si llega Alejandra Vigo, cómo van a trabajar para el armado de un bloque federal y cómo se está dialogando con los distintos gobernadores y también intentando saltear, si se quiere, la representación del jefe de gabinete que justamente tuvo su presencia en Córdoba. Esa es una de las notas destacadas de política. Y mirando lo que está pasando con Juntos por el Cambio, otra nota de Gabriel Silva plantea cómo va a ser ese 14 de noviembre, que si se repiten las PASO, los podrían encontrar triunfantes a la alianza. Y hay un desafío interesante, es la contención de los egos, ¿no? Dos personajes de la política fuertes que los hemos tenido en este piso, Rodrigo Loredo, Luis Juez, que están trabajando un poco en un pacto donde se plantee, a ver, tratemos de apaciguar un poco las aguas, veamos el análisis del resultado y que el 14N no sea el acto de lanzamiento por ahora para nada. Qué difícil desafío. Complicado. Qué difícil. Complicado que se contengan, ¿no? El Juez de Loredo. Pero bueno, vamos a ver si hay un pacto y si sirve ese pacto o si alguno lo rompe. Esa es la apuesta. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que a alguno se puede escapar un poquito. Bueno, la nota de Ignacio Martín, un poco también siguiendo, ¿no?, lo que fue la visita de Juan Mansur, el jefe de gabinete en Córdoba, y con un mensaje, a ver, muy importante para la bancada y para la campaña. El dato fuerte es tratemos de no bajar y no tener un peor resultado de lo que fue este 10.9% claro, que sacó el kirchnerismo en Córdoba en las PASO. Esa es la premisa importante.
pero pasaron cosas en las últimas horas en el frente. Que ya estaremos hablando de eso. Ya vamos a hablar también, ¿no? en otro bloque con Gustavo Córdoba para analizar un poco cómo sigue. Bueno, hay muchos Córdoba, temas también. Ahí está marcado bien en la edición del día sábado las diferencias, cómo venían cada uno trabajando, pero después pasó una viralización de un video de Alberto Fernández que desembocó en esto Córdoba como versus La Nación versus Córdoba, que charlaremos con Gustavo Córdoba más adelante. Exacto. Bueno, y por supuesto la etapa del diario no tiene solamente temas de política, sino que también temas judiciales. María Esther, sí. Aproximanos un poco qué encontramos en esa edición del diario Perfil. Bueno, nos dedicamos al tema del caso Corradini, el asesinato de Héctor Corradini en el año 1998, con algunas consideraciones que hizo el defensor de Mercedes Segalá después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena que le había impuesto una Cámara del Crimen aquí en Córdoba en 2016, el Tribunal Superior la había confirmado en 2018. Dice Ortiz Pellegrini, la Corte se tomó 3 años para decir que era inadmisible el recurso de queja con el cual había llegado la defensa. Bueno, eso quizás le abra la puerta, está analizando, está estudiando, si es que va a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero mientras tanto, hay todo un cálculo porque la defensa ha presentado ya hace un tiempo, está en el Tribunal Superior de Justicia a consideración de los vocales, el cómputo de la pena. El cálculo que hace la defensa es que el año que viene, sí, en el segundo semestre, podría tener libertad condicional. ¿Por qué? Porque el hecho ocurrió en el año 1998, dice Miguel Ortiz Pellegrini, que es el abogado defensor de Mercedes Segalá, en ese momento estaba vigente el 2 por 1, claro, y la prisión perpetua equivalente a 20 años, sacando las cuentas, el año que viene podría, dice, recuperar la libertad condicional, todo depende de su conducta también en la cárcel de Bower, donde actualmente se encuentra. O sea que quedaría el pedido de reducción ahí. Y bueno, tenemos que esperar al Tribunal Superior que se despida sobre esto. ¿Y la otra causa de lavado de activos? De Diego Bechis. Una buena y una mala para el exintendente de Pilar. La buena es que en la Justicia Federal desde hace tiempo había una investigación, él había sido imputado por lavado de activos, por toda la actividad paralela a su actividad política, que es la compra-venta de antigüedades. Decía la fiscal federal de Villa María cuando lo imputó que los fondos con los cuales adquirió todos esos elementos tan valiosos, porque era realmente muy importante el volumen que comercializó, eran fondos mal habidos porque podrían venir justamente de las defraudaciones que cometió mientras fue funcionario. El juez Rebac, el juez federal de Villa María, dijo no, está sobreseído, pero la fiscal va a insistir, ya apeló para que esto vaya a la Cámara. Bueno, pueden seguir estos casos también en el Diario Perfil, en la sección Córdoba, Diario Perfil, edición impresa y también la edición digital. Nosotros ahora sí vamos a darle presentación para empezar con uno de los temas centrales también en relación a lo judicial, y está con nosotros Aida Tarditi, presidente de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. Bienvenida, Aida, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Aida, la idea es empezar a hablar, y también por eso te presentamos como presidenta de la asociación, empezar a ver cómo está la cuestión de la brecha de género o la situación de género. ¿Cuántas mujeres hay en la justicia? ¿Cuántas llegan al poder o a los cargos altos? ¿Cómo es la evaluación de la situación para vos? Bueno, la Corte hace desde hace 10 años un mapa de género de la justicia argentina. Esa evaluación fue una idea en su momento de la ministra Carmen Argibay, porque la Convención CEDAW invita a los estados a hacer estadísticas sobre la situación de la mujer. Invita y obliga, digamos. Sí. Entonces, desde el año 2009, estas estadísticas se hacen, y desde el 2009 a este año, a pesar que las mujeres somos una mayoría en todos los poderes judiciales, en todos, en el federal, en los provinciales, esa mayoría está en los cargos bajos. En los cargos medios también hay mayoría de mujeres, pero en los cargos altos se va estrechando la pirámide. Y en el techo
uno diría, hay un 31% de mujeres en los tribunales y cortes de provincia, en la cabeza de los ministerios públicos y las defensorías, y la única que teníamos en la corte ya no está. O sea que podemos hablar de un techo de cristal ahí difícil de romper. Bueno, uno de mis colegas en la comisión directiva de AMJA dice que más que un techo de cristal ya parece un techo de hormigón, porque hay que pensar que, digamos, los parlamentos ya tienen muchas leyes de, primero las del cupo, luego las de la paridad. En cambio, en la justicia es difícil que las mujeres, primero, digamos, cuando compiten en los concursos, las mujeres generalmente sacan muy buenas notas en las pruebas de oposición, pero quizás los antecedentes son menores, sus antecedentes a los varones, si sobre todo son generaciones donde no está muy bien distribuido todavía el cuidado. De la maternidad. Y claro, porque atrapa la crianza de los hijos, todavía ese cuidado sigue estando, todavía está cambiando. Sí. Uno no puede decir que esté igual, pero todavía sigue, digamos, uno si mira lo ocurrido en la pandemia, piensa también en esas mujeres que eran con su trabajo, el teletrabajo, los chicos, la teleescuela, bueno, entonces, por supuesto, hay determinados antecedentes que tienen menos antecedentes que los varones. Entonces eso baja un poco a veces las chances de las mujeres. Doctora, en la competencia. ¿Y cómo se puede trabajar? ¿Con qué herramientas concretas o con qué acciones puntuales se puede trabajar para resolver esta subrepresentación de las mujeres en espacios de poder en el Poder Judicial? Bueno, nosotros este año hemos hecho una nueva edición de la campaña Más Mujeres, Más Justicia. Esa campaña tiende a sensibilizar y a colocar, digamos, sobre la mesa esto de lo que a veces uno cuando lo habla dice, pero ¿cómo ustedes se quejan si las mujeres son reconocidas? Y cuando nosotros mostramos los números, y cuando pensamos nomás que en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, solamente hubo 3 ministras mujeres en toda su historia, y que de 12 provincias argentinas que tienen en sus cortes y tribunales superiores mujeres, hay 8. O sea que en 12 provincias hay 8 idóneas nada más. Bueno, sí. No y es tomando así, las decisiones digamos. centrales, digamos. Claro. ¿Cómo es la relación con el poder? Usted fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, es vocal de un Tribunal Superior de Justicia que felizmente, a diferencia de otras provincias, como usted marcaba, tiene presencia de mujeres. En este momento son 3, ¿no? Sí. Ahora, ser cabeza de un poder judicial implica, incluso para una mujer, codearse con espacios de poder que son muy fuertes. ¿Cuáles son las dificultades ahí y por qué en todo caso no llegan a esa cúpula las mujeres? Bueno, yo creo que si vos me preguntas, en mi posición de cuando ejercí por 3 periodos la presidencia del Tribunal Superior de Córdoba, si mi condición de mujer me obstaculizó discutir los presupuestos o discutir con el Poder Ejecutivo las cuestiones del Poder Judicial, te digo, no, pero también me tocó un tiempo más abierto, a lo mejor. Y me tocó una provincia que ya venía, que se ha mantenido pese a los cambios de signos políticos e incluso los cambios dentro del mismo grupo, del mismo partido político de distintos gobernadores, han mantenido esta, digamos, la propuesta de este número de mujeres. No han aumentado, pero no han disminuido. Pero quizás hubo una época en donde provincias que son más conservadoras en sus prácticas o más cerradas, porque Córdoba hay que pensar que tiene muchas universidades, eso le ha dado una impronta que a lo mejor otros lugares no lo tienen. Pero hay lugares donde no hay una mujer, tribunales donde no hay una mujer. Bueno, es fuerte la imagen ahora de la Corte Suprema con 4 hombres, ¿no? Sí. Es una foto fuerte. ¿Le han sondeado, le han ofrecido o se siente que puede ser candidata para un cargo en la Corte? No, por supuesto que no.
nosotras estamos dentro de la campaña Más Mujeres, Más Justicia. Hemos lanzado ahora una campaña por una mujer de la justicia en la Corte. Y eso lo quiero un poco explicar. Esa no es una campaña, una campañita en favor de una persona o de un grupo de mujeres, de la asociación que en este momento coyunturalmente presido, sino que es esta idea. Cuando el presidente Kirchner dictó el decreto que se autolimitó para proponer integrantes de la Corte, dijo en ese decreto que la Corte tenía que estar compuesta con diversidades de sexos, bueno, con diversidades regionales, que fuera representativa de esa diversidad. En este momento no solo hay 4 varones, sino que ninguno de esos 4 varones fue juez antes de la Corte. Entonces, por eso a nuestra asociación le parece muy relevante que las mujeres de la justicia estemos representadas en la Corte. Es decir, no solo que haya una mujer en la Corte, en el lugar que ha dejado vacante la doctora Elena Hayton, sino que ese lugar, el presidente, que es quien tiene desde luego la potestad, la atribución constitucional, nosotros estamos pidiendo que sea propuesta una mujer de la justicia argentina. ¿Y por qué, doctora? ¿Por qué una mujer? ¿Qué le aportaría una mujer y con carrera judicial? Bueno, uno dice, ¿qué hicieron estas 2 mujeres que estuvieron en la Corte? Mencionemos las 2 que han estado en la etapa democrática, ¿cierto? Y yo creo que ellas han dejado un legado muy importante, un legado que hay que no solo mantener, también hay que ampliar, desde luego. Pero antes de estas mujeres no se hablaba de las cuestiones de género. En la justicia, no digo que no se haya hablado en otros espacios. Estamos hablando de los poderes Carmen judiciales. Argibay fue quien impulsó la Oficina de la Mujer, La ¿no? Oficina de la Mujer y Elena Hayton la Oficina de Violencia Doméstica. Pero es muy importante que se hable de eso en la justicia, porque por más que si no, en la sociedad no queda con ninguna determinación, digamos, ninguna definición. Por supuesto, y porque hay también toda una labor hecha por las 2 ministras y continuada por la muerte tan temprana y la pérdida de Carmen Argibay, continuada por la doctora Hayton. Y hay un trabajo hecho con todos los poderes judiciales. El trabajo, el registro de femicidios, se puede reunir esa información porque hay un trabajo que está siendo realizado en cooperación con todos los poderes judiciales. Entonces no queremos que ese legado se pierda. Aparte, en la impronta de ellas, ambas 2 eran juezas cuando fueron designadas en la Corte. Entonces conocieron las 2 las justicias del país. Con esto no quiero decir que la Corte tiene que estar formada solo por gente de la justicia, pero digo que es algo relevante que no esté integrada por nadie que venga previamente de la justicia. Y sobre todo, si pienso que a las mujeres nos ha costado ocupar dentro de la justicia los cargos de juezas, los cargos de fiscalas, de defensoras, sería un reconocimiento que el techo de cristal no se corte de las mujeres de la justicia en la Corte. Habitualmente, cuando hay propuestas para cargos en la justicia, y particularmente estos relevantes, no sé, procurador o procuradora general, que todavía es un cargo que está en forma interina, ocupado en forma interina, o la Corte, AMJA, la Asociación de Mujeres Juezas, ¿es convocada? ¿Opinan ustedes? Bueno, en la anterior, en la conducción que estaba al momento de producirse la situación que terminó con las propuestas de la doctora Carmen Argibay y Elena Hayton, sé que la Asociación de Mujeres Juezas hizo llegar al presidente todas las nóminas de juezas y de integrantes en condiciones de ser designadas, de ser propuestas. Nosotras hemos partido de otra propuesta. Ni siquiera estamos lanzando esta campaña, como vuelvo a decir, no estamos basándonos en ninguna propuesta de nadie en particular, ni siquiera de una socia de AMJA, aunque lo desearíamos, por supuesto, pero sí un perfil
un perfil de una mujer que venga de la justicia, porque ya conozca la justicia, que sea una de nosotras que llegue. Aida Tarditi, queda clarísimo la presentación, la idea. Este es un espacio también con la intención de visibilizar todo lo que sucede y bueno, seguiremos atentos a cómo evoluciona esto con la posibilidad de que esto sea real, que además de visibilizarlo podamos tener repercusiones reales. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Y nosotros continuamos con el diario del lunes para seguir. Ustedes nos van a acompañar en el próximo bloque, así que nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.